Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más esta tarde, miércoles, servicio en línea aquí en Agape Christian Center. Estamos gozosos de compartir una vez más este tiempo y traer una porción de la palabra para pues que el Señor nos hable en esta tarde. Y antes de comenzar, quiero levantar una oración para poner todo esto en manos de Dios. Seguido de ahí un par de alabanzas, un par de cantos. La alabanza no debe de faltar antes de la palabra, así es que ahí en su casa pues son cantos que yo creo usted ya se sabe, pero vamos a venir en oración. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Cristo porque nos permites estar una vez más delante de ti, Señor, en tu misma presencia, Señor, dispuestos a alabar tu nombre, a exaltarte, Padre, y a venir a aprender un poco más de lo que tú tienes para nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva como lo hace todo el tiempo, Señor, cada vez que nos reunimos a buscar de tu rostro, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos la gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para dar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya, anunciaremos el amor de Dios. Somos el pueblo de Dios. Un canto más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo,
contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Necesito más. Gloria a Dios. Necesitamos del Señor todo el tiempo. Aleluya. Damos de beber, Señor, de esa agua que necesita nuestro espíritu, el agua de tu palabra, el agua de tu espíritu que nos alimenta, que nos sustenta. Y en esta noche tenemos una palabra hermosa. Pero antes de eso le voy a traer los anuncios rápidamente. Primero los anuncios que ver con la congregación, con la iglesia. Este domingo 1 de noviembre tenemos el servicio a las 9 de la mañana. Recuerde que por ser el primer día del mes estaremos celebrando la Cena del Señor. Estaremos compartiendo los elementos que es el pan y es el vino y haciendo esta ordenanza que el Señor nos ha puesto y compartiendo los elementos y participando de ellos estamos anunciando que el Señor viene, que el Señor viene pronto. Y sus aportaciones, sus diezmos, sus ofrendas, agape.picorrivera.com, pero también el mismo día que el mismo domingo puede venir, tenemos la canasta, tenemos el kiosco donde también puede venir y usar su tarjeta para sus aportaciones y el Señor le va a bendecir. Una cosa más, el sabadito en la noche no se le olvide atrasar una hora el reloj y para que no vaya a llegar tarde, para que no vaya a llegar temprano, vaya a pensar que no hay servicio, la iglesia está cerrada o cualquier cosa que tenga que hacer en su vida diaria no vaya a estar fuera de tiempo. Una hora se va a atrasar, así es que con todo esto quiero hacer un anuncio más, quiero avisarle que mire, por causa de la pandemia yo sé que hay personas que posiblemente no quieren venir a la iglesia por estar encerrados bajo techo, porque ya estamos haciendo los servicios dentro del templo. Quiero decirles que aquí afuera tenemos una carpa, tenemos unas sillas y ahí hay una pantalla donde usted puede también ver y participar de lo que se va a hacer el domingo. El sermón usted lo puede ver ahí.
¿verdad? Si es usted una persona mayor de edad y bueno, claro, entendemos que tenemos que cuidarnos, se tiene que cuidar, puede venir y puede estar aquí afuera. La dirección es 4587 Durfee Avenue. Si no tiene lugar donde congregarse y está viendo, ha estado mirando estos servicios en línea, ha estado viendo los servicios del domingo también por medio en línea y quiere venir a participar en vivo, esta es la dirección 4587 Durfee Avenue y le estaremos esperando aquí gozosos. Amén. Muy bien, vamos a pasar al sermón y quiero que me acompañe al libro de Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, un poquito extenso ahora también, hay mucha enseñanza, mucha palabra, así es que vamos a ver. Si ya estamos listos, vamos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda palabra la de esta noche que vamos a tener. Es un mensaje hermoso que quiero compartirles. Estamos en una serie de sermones que pues los he desarrollado así, que he llamado los negocios del Padre, todo basado en el capítulo de Lucas capítulo 2. Y ahora lo que quiero hablarles es de los negocios del Padre. Vamos a ver el área de la administración en el área ministerial, en el área de servicio de la iglesia. Y les voy a leer la introducción. Mire, en los negocios del Padre es importante saber y no dejar de lado la importancia de los ministerios en la congregación. Todo eso es parte de los negocios del Señor. Acuérdense que vimos primeramente el área personal, cómo es que el Señor nos trae a sus caminos y tenemos que prosperar, un cambio en nuestra vida, un cambio de manera de pensar, y tenemos que trabajar en eso porque el Señor invirtió, nos dio a su Hijo, su sangre nos rescató y nos ha traído a una nueva vida. Y luego estuvimos viendo también el área de la familia, la importancia de cómo la familia ahorita se está perdiendo, se está rompiendo, ¿verdad? Y la familia es el primer negocio que el Señor diseñó al principio cuando creó a Adán. Luego hizo Eva y dijo que los dos serían una sola carne. Ahí Él puso el matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre una mujer y una mujer o un hombre y un hombre, ¿verdad? Y bueno, estuvimos viendo porciones de la Escritura que nos dieron cómo más o menos un matrimonio debe de correr para no correr el riesgo de romperse y así que eso que Dios ha creado, que es algo hermoso, pues se está perdiendo en este tiempo. Ahora vamos a ver las cosas en el área del ministerio. Mire, todos y cada uno de aquellos que decidieron seguir el camino de la gracia
que aceptaron, que reconocieron el sacrificio de Jesús, que le han confesado como su Rey y Salvador. Han recibido de parte de Dios el privilegio de servir. Y fíjese, le voy a decir algo, esto no excluye a nadie. Cada uno de aquel que ha creído, Dios lo ha dotado, Dios le ha dado algo para que pueda servir en el área ministerial. No importa en qué nivel es, pero ahorita vamos a ver esas cosas. Mire, equipándolos con regalos y dones del Espíritu para trabajarlos, o sea, administrarlos con libertad. La palabra ministerio viene del griego diaconía, que quiere decir servicio, quiere decir ministración. Una referencia nada más rapidito en Lucas 2:46, que estábamos viendo al principio, dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Acuérdense que en esta porción de la escritura vemos cuando Jesús se le perdió a sus padres y fueron y lo hallaron en el templo. Ahora estamos viendo aquí que fueron y lo hallaron en un lugar, mire, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Aquí estamos viendo dos cosas muy importantes. Estamos viendo el templo y estamos viendo los doctores de la ley. Esto nos muestra que en los negocios del Padre, Él estableció lugares donde personas ministrarían. Eso es lo que Dios les había confiado. En este caso, en el Viejo Testamento, estamos viendo cómo Dios estableció un lugar en donde los judíos, el pueblo de Israel y toda aquella persona que quisiera llegar a conocer también al Dios verdadero, podían llegar y podían escuchar la palabra por medio de esas personas que estaban habilitadas, capacitadas, que eran los sacerdotes, de compartir la palabra, ¿verdad? Ese era en el tiempo estamos hablando del tiempo de la ley, cuando Jesucristo todavía no estaba en servicio, cuando Él todavía no se había entregado y no estaba todavía la gracia. Entonces estábamos viendo esto, que es algo muy importante. Ahora sí, mire, vamos a Mateo 25, 14. Vamos a comenzar con lo que es aquí ya la enseñanza. Dice en esta porción: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios, aquí Jesucristo en Mateo 24, primero, antes del 25, en el 24, Él está hablando de la segunda venida, de los acontecimientos del fin, cómo iban a suceder, cómo iban a pasar. Después Él viene y habla en el 25, en los primeros versículos, sobre la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Pero ahora aquí en Mateo 24 está hablando de algo un poquito, le cambió. Es la palabra de los talentos. Y Jesús siempre daba enseñanzas comparando los acontecimientos terrenales con acontecimientos del reino, ¿verdad? Entonces, esta es una parábola, la parábola de los talentos. Lo que me llamó la atención aquí es que dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mira, hermano, usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Todo cristiano, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, todo aquel que ha creído en el sacrificio de Jesucristo y ha venido a ser parte de la familia de Dios, tiene un llamado. Tiene un llamado, ¿verdad? Mira, el llamado de Dios no es solo a ser salvo, porque Dios nos ha llamado a ser salvos, a ser santos, a ser separados, ¿verdad? Pero también a ministrar y a trabajar en los asuntos del reino. Y esto es algo bonito, es algo muy, muy importante que debemos de tener siempre en cuenta y que debemos de alguna manera implementar en nuestras vidas, ¿verdad? Le voy a leer una porción de la escritura que está un poquito larga, por favor, téngame paciencia, pero es hermoso, a mí me gusta y quiero relacionarlo con lo que estamos aprendiendo. Se encuentra en Deuteronomio 12, del 5 al 8 y del 13 al 14. Miren lo que dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las primicias de vuestras vacas, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas.
Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de las tribus, allí ofreceréis tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Me llamó la atención esta porción de la Escritura cuando le está hablando al pueblo de Israel. Aquí ellos todavía no entran a la tierra prometida. Ellos van a entrar a la tierra prometida. Y Dios le está diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes me sean fieles. Yo quiero poner un lugar. Va a haber un lugar en el cual yo voy a escoger para que ustedes vayan y ahí me lleven sus ofrendas, sus diezmos, sus holocaustos, sus sacrificios. Claro, estamos hablando en el tiempo de la ley. Antiguamente el pueblo tenía que ir ahí a dar sus ofrendas, a dar sus holocaustos, y ahí estaban los sacerdotes que eran los levitas. Ellos eran los únicos que podían servir. Ellos tenían el área del servicio en el templo, ahí donde Dios había escogido que el pueblo fuera ahí. Fíjese qué curioso, ¿verdad? Porque yo veo esto así. La iglesia es un lugar donde nos tenemos que congregar, donde tenemos que venir. Quizás ya no es como antes, si hay unas cosas que tenemos que llevar a cabo, quizás ya no es como antes, ¿verdad? De las ofrendas elevadas, sacrificio y todo eso. Hermanos, pero venimos a dar gracias a Dios. Venimos a buscar el rostro de Dios. ¿Por qué no venimos a dar también nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Y venimos a servir al Señor. Y aquí dice la palabra, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que fueras, ahí donde yo quiero que tú vayas. Mire, Dios te ha llamado a servirle con todo. Él no desea que andes vagando de congregación en congregación sin dar fruto ni crecimiento. Él desea que tú alcances el máximo potencial en las cosas que Él ya te dio. Ahora vamos a hablar sobre los ministerios, porque Dios nos ha llamado no nada más a la salvación, pero a servirle. Y hay un lugar donde Dios, Él desea que nosotros nos establezcamos, que nos desenvolvamos, que crezcamos y que prosperemos. No solamente en las cosas materiales, pero también en las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, no quiero hablarle de una manera de que usted piense que estoy echando tierra, estoy echando piedra a los hermanos, pero no es bueno y no es sano ver a una persona que está yendo de una congregación a otra congregación, a otra congregación. Mire, le voy a decir algo, hay personas que se la llevan así, y muchas de las veces es porque ven algo que no les gustó, aquel hermano les hizo el feo, allá una hermana le sacó la lengua, y de repente ya se sintió mal hasta porque el pastor no le saludó, y se va de iglesia en iglesia. Le voy a decir algo, en todas las congregaciones va a haber problemas, en todas las congregaciones va a haber situaciones de las cuales vamos a tener que lidiar, pero usted tiene que ser sabio, usted tiene que saber que si Dios lo llamó para que se establezca en un lugar, y que en ese lugar no solamente usted venga con sus ofrendas, venga con sus ofrendas de alabanza, de adoración al Señor, venga a orar, venga a buscar el rostro, pero que también venga a desarrollar de las cosas espirituales que Dios le ha dado. Y eso es lo que aquí estaba diciéndole anteriormente al pueblo de Israel, pero ahora con nosotros es diferente, ¿verdad? Porque anteriormente solamente los levitas eran los que tenían el acceso a las cosas santas, pero ahora le voy a decir algo, estamos en el sacerdocio de Melquisedec, estamos en el sacerdocio que Jesucristo nos ha dado. Ahora todos somos sacerdotes, venimos a la iglesia y todos alabamos al Señor, y podemos ministrar unos a otros. Entonces vamos a seguir adelante para ver un poquito más sobre estas cosas. Mire, Mateo 25, del 15 al 18, lo que dice: a uno le dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, también a otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero para su señor.
Mira, aquí en esta parábola hay algo interesante que dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno dio conforme a su capacidad, conforme a lo que podía sostener, conforme a lo que el Señor sabía que él podía desempeñar, que él podía hacer. En la parábola el Señor nos enseña que Él te ha dado dones según tu capacidad. Él nunca te va a sobrecargar de trabajo, de manera que lo que tú hagas para Él no te sea tedioso, no te sea fastidioso. Si tú sientes en tu vida que lo que estás haciendo para el Señor, de repente, de que nos cansamos, porque normalmente como seres humanos nos vamos a cansar. Pero si ya te está haciendo algo así, es que te estás sobrecargando, yo creo que te estás yendo más para allá, ¿verdad? De tu capacidad. Entonces tú tienes que ver exactamente qué es lo que realmente Dios te ha dado para que lo desempeñes en todo el potencial. Mire, Jesucristo nos dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ya fuera de ahí yo creo que hay algo que no está bien. Pero tú tienes una capacidad, el Señor sabe cuál es y cree que el Señor te ha dado algo. En Efesios 4, del 7 al 8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, o sea, dio regalos, ¿verdad? Fíjese que Jesucristo subió a lo alto y nos dio dones, nos ha dado, por medio del Espíritu Santo, nos dio habilidades, capacidades para ministrar. Vamos a ver algunas de ellas, me voy a ir un poquito en la escritura, para que usted se dé cuenta. En Efesios 11 al 12, yo los veo estos como los principales, los 5 ministerios principales, yo quiero decirlo de esta forma, ¿verdad? Dice, perdón, me equivoqué aquí, ok. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese qué tremendo. Estos dones que el Señor nos ha dado conllevan un fin, ponerlos por servicio, ponerlos a trabajar con un fin, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para toda la congregación pueda avanzar, pueda crecer, pueda entender que hay algo que puede hacer para el Señor. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, estamos edificando el cuerpo de Cristo ahora, y no nomás estamos hablando de esta congregación, todas las congregaciones tienen que trabajar bajo este mismo formato, porque aquí nos lo dejó el Señor. Este es el manual que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 12, del 8 al 11. Aquí encontramos otros dones, otros más, diversidad de dones que el Señor ha dado. Del 8 al 11 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Y luego el 28 al 30, miren lo que dice. Perdón, me vine a otra escritura. Pero es la misma. Bueno, ese es Romanos 12 al 6 al 8. Romanos 12 al 6 al 8, es lo mismo, son dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, dese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Al que enseña, en la enseñanza. Todos estos son dones que hay en la iglesia, hermano. Tú puedes tener uno, puedes tener dos, y tienen que ser implementados. O si de servicio, en servir, al que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos estos son dones que Dios te ha dado para que la iglesia crezca, para que el cuerpo de Cristo crezca, y hay que ministrarlos unos a otros. Ahora sí, en 1 Corintios 12, 6 al 8, miren lo que dice. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas.
Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora sí, del 28 al 30, miren lo que dice. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros. Fíjese cómo termina. Todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. O sea, lo que está diciendo al último es que no puede haber una congregación donde solamente haya profetas, nada más. No puede haber una congregación donde solamente haya apóstoles, nada más. No puede haber donde solamente haya la gente que haga dones de sanidad. No, el Espíritu ha dado diversidad. Así como tu cuerpo está hecho de muchas partes, mira, dedos, ojos, orejas, no. Imagínate si todo tu cuerpo fuera una nariz. Pues ¿dónde estaría lo demás, verdad? Es lo que también nos enseña la palabra, pero no nos vamos a meter por ese lado. Lo que yo quiero que tú entiendas y lo que yo quiero que tú recibas es que hay algo en ti, hay algo en mí, que no debes de dejarlo pasar, no debes de desaprovechar la oportunidad que el Señor te da para que lo puedas emplear en la congregación. Quizás llevas tiempo asistiendo a la iglesia y solamente te limitas a venir a escuchar la palabra, y está bien, eso es bueno porque tenemos que crecer espiritualmente en lo que es la palabra de Dios. Pero no solamente hay dones para ser pastor, para predicar, para enseñar la palabra, no. Aquí fíjese que hay un don que es el de ayudas. Yo cuando escuchaba a nuestro pastor, que cuando venía el tiempo de los pastores, que a veces consagraba personas y luego de repente ungía personas para el ministerio de ayudas, y decía yo, bueno, pues, ¿qué onda con eso de las ayudas? ¿Verdad? A lo mejor es algo que no creo que el pastor se lo haya inventado, pero cuando lo vi aquí en la palabra, dije, oh, bueno, el ayudar en algo, el ayudar en mover cosas, todas esas cosas son dones que Dios te ha dado para que lo implementes en la congregación. Mire, le voy a decir algo, hay necesidad de que el pueblo se ponga a trabajar. Hay ministerios en la iglesia donde la gente debe de ser, no reemplazada, pero tiene que ser turnada. Se lo estoy diciendo, bien, porque mire, por ejemplo, hacen falta maestros de escuela dominical. No es que estemos escasos, yo no creo que estemos escasos, sino que simplemente hay algo que no está trabajando, la gente hay una manera en la que usted puede venir a hablar con el pastor y decirle, mire pastor, yo aquí estoy dispuesto a lo que sea. Póngame lo que sea, no importa. Por allá decía una hermana, dígame rana, yo brinco, ¿verdad? Y estar dispuesto a hacer la obra del Señor. Vamos a Mateo 25, 19 al 23. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor viene. Escuche, el Señor viene. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjese bien, los que recibieron 5 y 2 talentos, ellos administraron, trabajaron,
pusieron por obras lo que el Señor les había dado, los bienes que le fueron confiados. Y al final así trajeron al Señor las ganancias del fruto de su trabajo. Porque debe de haber ganancias, y así ellos fueron galardonados, ellos fueron premiados. En 1 de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, fíjese bien, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí lo que el apóstol nos está diciendo, el apóstol Pedro ahora, es que debemos de ser buenos administradores, debemos de trabajar lo que se nos ha confiado. El mensaje de Pedro es claro: debemos de ser buenos administradores y ministrar a los demás en la congregación. Ahora mire, ministrar no solamente quiere decir dar el servicio a otros, ¿verdad? Pero también es compartirlo, es transmitirlo, es enseñarlo. O sea, lo que Dios te haya dado, lo tienes que multiplicar en alguien más. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Dice de la multiforme gracia de Dios. Está hablando de todos los dones, desde el más insignificante. Bueno, no delante de Dios ningún ministerio es insignificante, pero a la vista de los hombres yo creo que sí tenemos ciertas prioridades, ¿verdad? Pero desde lo que sea más pequeño hasta lo que sea mayor, hasta lo que sea un profeta, un predicador, se tiene que compartir, se tiene que transmitir, se tiene que enseñar y se tiene que duplicar. Eso es lo que tiene que hacer, lo que nos está hablando la parábola y lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y todo conlleva un fin, todo conlleva un fin. Dice: solo de esta manera podemos asegurar que el resultado de los dones en la congregación nos dará un crecimiento personal y corporal. Hablando personalmente, se lo digo de persona a persona. Hay un hermano que yo le estoy enseñando a tocar guitarra. ¿Por qué le estoy enseñando a tocar guitarra? Porque más adelante puede ser que no solamente me reemplace a mí, ¿verdad? Porque yo entiendo que va a haber un tiempo en el que yo me tengo que hacer un lado para darle oportunidad a la nueva generación. Pero qué bonito sería mejor que en vez de haber un grupo de alabanza hubiera dos. Así cada ministerio, un maestro de escuela dominical se trae a una persona y le empieza a enseñar y después lo deja. Entonces ya tenemos 2 maestros, tenemos 3 maestros, tenemos 4 maestros y podemos así mover el área de las cosas de Dios, y estamos todos trabajando y estamos todos usando los dones que el Señor nos ha dado, el potencial que el Señor nos ha dado. Amén. Si alguien está recibiendo aquí la palabra, escriba un amén por ahí. Ahí luego yo me doy cuenta si me puso o no. Entonces debemos de ser buenos administradores. No es nada más hacer las cosas, sino darnos cuenta de que lo que estamos nosotros haciendo en alguien más pueda ser duplicado, pueda ser, diríamos modernamente, clonado, ¿verdad? Clonado, y eso es bueno. Entonces el Señor nos ha llamado a hacer cosas, el Señor nos ha llamado a servirle. Hay que poner por obra cualquier cosa. Mira, si no sabes, ponte a orar, el Señor te va a mostrar, el Señor te va a enseñar. A veces queremos hacer cosas que en realidad no es el don que el Señor nos ha dado. Hay que pedirle guianza a Dios, hay que pedirle. Hasta una persona te puede decir prácticamente: ¿sabes qué, hermano Tony? Cantas muy feo, mejor no cantes. Ok, perfecto, me dedico a esto, ¿verdad? Entonces vamos a ser claros y sinceros y a hacer las cosas humildemente para el Señor. Ahora vamos a ver este punto que es algo muy, aparte de interesante, es importante y lo quiero compartir. En Mateo 24-25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le voy a parar ahí. Ya sabemos el final de la parábola, ¿verdad? De lo que pasó con esta persona. Pero mire, aquí en mitad de 25, el versículo 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, una de las cosas que te va a detener para trabajar es el temor. De hecho, el temor es algo que el enemigo utiliza para paralizarte, para imposibilitarte, para impedir que tú prosperes en las cosas espirituales. Mira, el temor es el arma más usada por el enemigo para imposibilitarte, así que puede ser que aquí esconder, yo le puse enterrar, ¿verdad? Porque es esconder también. Es que tú puedas creer que eres inservible, que no puedes hacer las cosas, que no tienes esa capacidad, que quizás se van a reír de ti, se van a burlar de ti, porque posiblemente no te puedas tener un desenvolvimiento en el área en que tú quisieras o pudieras trabajar. Pero eso es solamente un sentimiento de temor. Si tú comienzas a poner por obra lo que tú quieres hacer, y si Dios te ha dado ese don, ten por seguro que Él te va a prosperar y tú lo vas a poder hacer. Y este hombre aquí tuvo miedo, él tuvo miedo y fue y lo escondió. Hay una palabra del Señor que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientes así, hermano, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, me voy a ir un poquito por otro lado. Dice, otra forma de enterrar los dones o de esconderlos es cuando una persona le falla al Señor. Y mire, le falla de una manera tan fuerte, voy a ser explícito, quizás te metiste a una droga, quizás te metiste a algún vicio, quizás caíste en fornicación. Son pecados fuertes en la carne, ¿verdad? Que te puedes sentir indigno de seguir adelante. Y ahí es donde te llega también una especie de culpa y de temor, y piensas que Dios no te acepta más. Piensas que Dios ya tú no eres suficiente para las cosas de Dios. Porque te vino el engaño del diablo, te vino la tentación, te agarró, te arrastró, y ahí te ha dejado imposibilitado por causa del temor. Y tú piensas que ya, ahí estás paralizado. Mira, quiero que sepas algo, el sacrificio de Jesucristo es perfecto. Levántate, hermano. Si hay alguien ahí al otro lado de la pantalla que me está escuchando y que está en una situación así, yo te voy a decir algo. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. El sacrificio de Jesucristo sigue vigente. Él te perdona, Él te levanta y Él te va a ayudar a seguir adelante. Y todo eso que el Señor te ha dado, tú lo puedes seguir empleando, lo puedes seguir trabajando. Romanos 11:29, a mí me gustó este versículo porque lo escudriñé un poquito. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. ¿Son qué? Los dones, los regalos del Dios son irrevocables. Él ya te los dio, ahí están dentro de ti. Mira, si estás atrapado en el pecado, no le hagas caso al diablo, hazle caso al Señor. Levántate, busca un hermano que ore contigo, que te ayude a seguir adelante, lucha. Porque el Señor te ha dado un potencial para que tú lo emplees en sus labores. Los dones y el llamamiento de Dios. Aquí estamos hablando en Mateo 25 que Dios dio un llamado y dio dones para que los trabajes. Eso es irrevocable. Te voy a decir lo que quiere decir la palabra irrevocable en griego. Es algo bien tremendo. La palabra irrevocable en griego que es ametameletos, con acento en la última E. Ametameletos. Y me gustó mucho el significado. Espero poderlo aplicarlo de la manera correcta. Dice irrevocable, quiere decir irrevocable, quiere decir
que no hay que arrepentirse, quiere decir sin arrepentimiento, quiere decir para no arrepentirse. Para no arrepentirse. Entonces, la palabra irrevocable quiere decir que lo que Dios te dio, Él ya no te lo va a quitar. Y no es una simplicidad así de decir, ¿sabes qué? Ya te lo dio el Señor, ya no te lo va a quitar. Fíjate lo que dice, que no, en inglés, en la concordancia de Strong me gustó que dice, que no se arrepiente de. Mira, el Señor no se arrepiente de haberte dado lo que te dio. Él sabe que estás pasando por una situación dura. Él sabe que posiblemente caíces en el lazo del enemigo, en el engaño de Satanás, y el Señor te tiene agarrado. Y te voy a decir algo, el Señor se siente triste, pero Él no se arrepiente de haberte dado tus dones. Él no se arrepiente. Quizás tú tienes palabra. Tú tienes palabra para predicar, tienes palabra de profecía. Quizás tú tienes tu don de sanidad. Tienes tu don de lenguas, interpretación de lenguas. Y eso que el Señor te dio, quiere decir que es irrevocable. O sea, el Señor no se arrepiente de dártelo. Levántate, hermano. Sigue adelante, lucha por eso. Porque si vemos al final del capítulo 25, el Señor vino a ajustar cuentas. Amén. Voy a llegar a la conclusión. Ya estamos sobre el tiempo y precisamente ya llego al último, un versículo más nada más. Y simplemente quiero recordarles una vez más que estamos viendo los negocios del Padre, vimos el área personal, vimos el área de la familia, ahora estamos viendo que es también importante ver el área de la iglesia, el área de la congregación, de los dones espirituales que hay en cada uno de los dones ministeriales. Mire, me gusta terminar con este versículo de Lucas 2:52, perdón. Lucas 2:52, me gustó mucho cómo termina ese versículo. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Una vez más, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Fíjate qué tremendo. Jesús crecía. El cuerpo de Cristo tiene que crecer. El cuerpo de Cristo tiene que crecer. Todo el mensaje en los negocios del Padre tiene que ver con esto. Un crecimiento, una administración, se tiene que trabajar, se tiene que poner por obra la palabra. Y aquí dice que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, crecía en estatura. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que crecer en sabiduría, tiene que crecer en estatura. ¿Y sabes qué? La gracia de Dios va a estar con nosotros. Y una cosa más, dice, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y los de afuera van a ver y van a decir, ahí hay Dios, allí existe un Dios. Hay familias renovadas, hay familias restauradas, hay familias que van caminando conforme al corazón de Dios, hay vidas transformadas, hay vidas que surgen de la oscuridad y vienen a la luz, y ahora lo que hacías en el mundo, que lo hacías mal, ahora lo estás implementando para los caminos del Señor, y todos trabajamos en armonía, cada uno en sus dones, cada uno conforme Dios le ha dado sus dones. Hermano, esto es lo que dice que Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría. Amén. La conclusión es que en los negocios del Padre, en el área ministerial, debe de haber un resultado, que es avanzar, crecer, multiplicarse, expandirse. Que Dios vea que nuestro servicio es genuino, es de corazón, entendiendo que todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y para poder dar testimonio a los hombres y vean que nuestro Dios es real y que Él se mueve y actúa por medio de todo lo que hacemos. Quiero darle gracias en el nombre de Jesús a mis pastores que me permiten venir a compartirles la palabra, y con eso termino. Muchas gracias por escuchar en esta tarde, y que el Señor les bendiga.
Amén.